Bueno, en estos tiempos de cuarentena nos reunimos pues para hablar sobre muchos otros temas, para darnos también un respiro a través del arte. Y en esta oportunidad hablaremos un poco sobre A la orilla de la luz, el libro de Simón Vargas, que es músico, que es artista, que es estudiante de historia y pues comparte con nosotros un poco sobre la experiencia de la producción de este libro. ¿Qué más, Simón? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Juan? Todo bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado de echar cuenta un rato a ver qué. ¿Qué tal le ha ido esta cuarentena? ¿Qué tal? Pues fíjese que el aislamiento yo siento que ha sido extraño, digamos que en parte porque con Morat nosotros llevamos un par de años de gira, ya más, ya como 3 años, este era el cuarto, como de gira muy intensa, ¿sabe? Como de estar muy poco tiempo en la casa, estar todo el tiempo de viaje, todo el tiempo en un avión, todo el tiempo dando conciertos, como que las vacaciones que nos tomábamos eran súper cortas. Entonces siento que eso en parte se ha sentido. Tuvimos la oportunidad de, digamos, nosotros hicimos como una primera cuarentena que fue como la preventiva porque llegamos de España y esa la hicimos los cuatro juntos. Entonces, digamos que tuvimos como 2 semanas en el estudio, avanzamos un resto con canciones que nos faltaban y demás. Y luego de eso ya cuando ya uno de nosotros como que nos separamos, nos tocó separarnos y hacer otra cuarentena. Entonces mi hermano y yo luego hicimos otra cuarentena en un apartamento vacío que nos prestaron. Eh, y ya estamos acá en mi casa, ya con mi familia acá en Bogotá, pero yo creo que lo que ha caracterizado esta cuarentena para mí ha sido que ha sido como creativamente muy fructífera, como que yo no sé si es por lo que hacía tanto tiempo no parábamos o qué, pero se lo juro que, o sea, he estado escribiendo un montón de música, tengo además, por de pura casualidad, como que todo mi equipo lo tengo acá en Bogotá, entonces tengo mis sintetizadores, mi guitarra, mis bajos, como que todo para hacer música. Estoy tomando clases de pintura por internet con un amigo pintor, y las estoy poniendo en vivo para la gente en redes sociales. Entonces también siento que eso ha sido brutal, he estado también como experimentando cosas para un posible próximo libro, como que siento que he estado haciendo muchas cosas y hemos estado trabajando con Morat también en otras vainas. Entonces, como que siento que si bien freno el ritmo de viaje, se mantuvo el ritmo de trabajo. Entonces, creo que ha sido un espacio para hacer cosas que hacía mucho tiempo no hacía. Buenísimo. Hace poco usted publicó un Instagram TV, ya pasando un poco más al tema del libro, donde nos mostraba como una especie de tráiler de lo que trataba La orilla de la luz. Entre ellos, pues se destacan varios conceptos Ujú. y uno que me llamó especialmente la atención es la cuestión de la constelación. A la orilla de la luz es una constelación de cuentos. ¿Cómo es precisamente esta constelación? ¿De qué se trata? Pues vea, yo siento que la idea de la constelación como que siento que es una metáfora muy afortunada porque siento que justo sí es así como se plantea el libro y es que cuando usted tiene una constelación, usted tiene dos, digamos que niveles dos perspectivas, ¿sabe? Perspectiva individual de cada estrella, de cada unidad, y luego es la forma que se crean con este patroncito de estrellas. Yo siento que con los cuentos, como yo traté de pensarlos, es que fuera similar, como que tuvieran sentido idealmente como en sí mismos, pero que si uno miraba para afuera, aparecía un nuevo personaje en el libro, que siento yo es la ciudad, es Bogotá. Y, y creo que me gustó también porque siento que es una constelación que no está necesariamente guiada por la causalidad, que yo creo que es una cosa que me llama la atención, como que siento que los encuentros y las líneas que conectan los puentes entre los cuentos pueden ser muchísimo más sutiles, que yo siento que eso también es bonito, porque siento que eso lo que hace es simplemente te hila los cuentos a un solo mundo, que yo creo que eso es bien chévere, sin necesariamente, digamos, que uno tener que embolatarse con que un personaje hace parte de la historia del otro. Digamos que yo siento que eso ya sería ir un poco más hacia la novela, pero siento que el cuento, en cambio, como que por su brevedad permite que se jueguen muchos distintos campos y al mismo tiempo uno pueda englobar. Entonces eso me llama mucho la atención. Hay algo muy particular a la orilla de la luz y es como el paralelismo que se establece en un mismo, pues, en un mismo lugar, en Bogotá. La Bogotá que entiendo que está la luz y la Bogotá marginal, donde ocurren cosas que no siempre notamos o que sabemos que existen, pero que ignoramos. ¿Cómo es esa relación y cómo la construyó en el libro? Yo creo que estos dos mundos paralelos, para mí todo, como que todo se conecta un poco mientras estaba escribiendo el libro, digamos que un gran amigo mío me estaba ayudando con el proceso de edición y demás, y es que me sorprendió mucho el día que me di cuenta de que paranormal y paramilitar comparten raíz, porque yo siento que para mí el paramilitarismo dentro del conflicto armado colombiano, como que siento que es un capítulo sumamente oscuro, pero al mismo
como sumamente rico en metáforas, de la forma en la que se cuentan las cosas, las noticias, la forma en la que uno en su día a día se relaciona con la vida de inseguridad, de una u otra manera en el libro. Como que siento que es un bagaje con el que uno tiene que lidiar y que es una cosa que a la hora de escribir de una u otra manera sale. Y a mí yo creo que es lo que me gusta de plantear este paralelo, en donde el lado paranormal, el lado más fantasioso, esa licencia fantástica, si se quiere, pues me llama la atención que juegue un poco como con esta misma lógica de lo paramilitar, porque siento que el paramilitarismo para mí también es una forma de pensar, es una forma de, de entender la relación que uno tiene con su ciudad y con su estado y con el gobierno, como que cuando esa confianza está rota, las cosas se vuelven extrañas, que yo siento que eso es un tema que a mí me llama mucho explorar, en especial en este libro, y es como el extrañamiento que produce Bogotá, es como esta sensación de algunas veces, no sé si le ha pasado que uno entra a su cuarto y uno sabe que está desordenado, alguien sabe que uno estuvo ahí mirando, uno sabe que alguien se metió y que las cosas están corridas. Uno no puede identificar exactamente qué es lo que está en otro sitio, pero Sí. uno sabe que hay algo que está movido, algo que está raro, algo que cambió. Yo siento que a mi Bogotá toda la vida me generó esa sensación, como la sensación de que todo era medio incierto, como que algo estaba pasando sin que yo mirara, de que si no estoy mirando para atrás algo me está persiguiendo, que yo siento que es una cosa que es muy real para cualquier bogotano y creo que también para cualquier persona que viva en una capital latinoamericana, que yo siento que al final sí comparten mucho como esta sensación de un poco de inseguridad y de gobiernos de países en desarrollo que tienen problemas para digamos que mantener el orden en su totalidad. Entonces siento que todo eso, yo quise tratar de encapsularlo en algo que me permitiera no necesariamente hablar directamente del conflicto armado, ni de la violencia, ni de la corrupción, sino hacerlo a lo mejor un poquito más metafórica, que yo siento que también pero muchas veces como la crudeza de la realidad colombiana como que a uno lo extrae de esos lugares. Hablando un poco sobre el tema del conflicto, el peso de la violencia, tanto en el campo como en las ciudades, pues a lo largo de toda nuestra historia es grandísimo. Digamos que esa violencia logró permear pues nuestras narrativas como sociedad, pero usted cree que precisamente por ese hecho de que la violencia permeara nuestras narrativas, dejamos de lado un poco lo paranormal y lo oculto dentro de nuestras narrativas como sociedad. Yo creo que eso tiene varias cosas. Yo creo que en parte, digamos que las narrativas de lo oculto y lo místico y todo, yo siento que tiene un poco más que ver con, no, con la colonia principalmente, el hecho de que nosotros realmente sí, cuando los españoles llegaron en la colonia, pues es que eso se borró, o sea, quedan muy pocas cosas de lo que había antes acá. Digamos que cuando uno oye referencias como de buen uso de lo místico y demás, y de la mitología utilizada, digamos que contemporáneamente, pues claramente aparecen los asiáticos, los chinos, los japoneses, los coreanos, que siento que nunca les pasó eso. Entonces yo siento que de entrada uno acá, por lo menos en Colombia, ya México y Perú serán otro caso, como que la parte mitológica un poco más ancestral, si se quiere llamar de alguna manera, como que siento que está muy perdida en la cultura popular. Sin embargo, yo creo que esto que usted me dice de la violencia, de cómo se filtra en las narrativas. Yo creo que esta no es necesariamente una razón por la cual hayamos dejado el misticismo y yo creo que no es tanto eso, sino que para mí el problema de la violencia en Colombia es que siento que acá nunca se aprendió a buscar una estética en la violencia. Entonces siento que acá no hay un propósito cuando se muestra violencia en nuestras narrativas. O sea, yo siento que se vuelve muy densa, que en parte siento que es lo que es denso porque, digamos que desensibiliza también y uno le saca este callo en el corazón, que yo siento que los colombianos todos tenemos claro que hasta cierto punto no está acostumbrado a que pasen cosas muy horribles. Y yo creo que lo bonito justamente de poder usar como lo místico y de pronto lo un poquito más como esta mitología al estilo oriental, al estilo japonés, que son como estos dioses que andan por ahí pululando, como que siento que esa es una forma bonita de darle estética a la violencia, ¿sí? Que no es violencia así cruda porque sí, no es violencia gratuita, sino que si hay violencia, es violencia que siento yo que procura tener como una incidencia dramática en el libro, como que la idea es que eso pruebe un punto, la idea es que eso lleve a un lugar distinto, como que yo no estoy, la violencia por atmósfera, a mí me parece que es lo que se vuelve difícil en la forma en la que nosotros hemos tratado acá la violencia es atmósfera, la violencia es normalidad, es ruido. Yo siento que si uno trata de aislarla y plantearla de una manera a lo mejor un poquito menos obvia, como que siento que eso le da mucho valor y siento que uno le permite enfrentarse a esa realidad tan cruda
sin necesariamente ser crudo uno, que siento que es un camino distinto. Hablemos un poquito de la anatomía del libro. Desde el principio uno se encuentra con él, ya es demasiado tarde y digamos que a lo largo de su lectura también nos encontramos con ilustraciones bien particulares que a mi modo de ver son como producto de la desesperación, como producto de ese afán y del oculto. Quisiera que habláramos un poco también como de esa parte estética del libro. Pues vea, yo sé como que cuando yo, o sea, como que mi proceso de escritura en mi vida, siento que un gran cambio como de engranaje fue el día que empecé a leer como poesía experimental y como cosas que tienen como un poquito como juego tipográfico, como esto que la organización del texto sobre la página manda un mensaje. Cuando yo vi eso por primera vez, que me acuerdo que además la primera vez que yo lo vi bien utilizado es en este libro La historia sin fin, Michael Ende, creo que es este, que famosísimo, tiene película, toda la vaina. En el libro pasa una cosa muy bonita y es que, digamos que se está leyendo la historia de un niño leyendo un libro y la historia del libro y cada una está en un color de letra distinto. Entonces, cuando está la letra verde es que lee el niño, cuando está la letra dorada es que están adentro. Y hay un momento en el que empiezan a mezclarse la una con la otra y empiezan a aparecer palabras doradas dentro del verde y viceversa, hasta que eventualmente lo que pasa es que el niño cae dentro del libro y digamos que se desarrolla toda la historia. Pero a mí eso me pareció así alucinante. Entonces, desde que yo empecé a escribir el libro, como que sabía que quería que la forma tuviera como que influyera de una u otra manera cómo se leía el libro. Entonces, lo del ya es demasiado tarde, a mí siempre me ha frustrado mucho que yo siento que el epígrafe es una herramienta muy subutilizada y que siento que nunca sea, como que para mí es muy fácil que si un autor pone un epígrafe, uno le pase de largo y uno lea el libro y uno se esté perdiendo de una clave de lectura que yo creo que es muy rica, ¿sabes? Como si el autor lo pone ahí es porque a lo mejor sí significa algo, solo que en especial cuando uno va a empezar el libro y digamos que no tiene como que la imagen de lo que está pasando en general, como que a lo mejor muchas veces lo deja pasar. Y yo quería que el epígrafe fuera como evidente, que no fuera posible que uno se lo perdiera. Porque lo que sí creo es que sí, ahí sí uno creo que puede imprimir atmósfera muy bien. Entonces lo que dije fue como ya de entrada, o sea, vamos a arrancar con un epígrafe que le muestre más o menos, o sea, qué tipo de libro está leyendo, como hacia qué tipo de narrativa nos vamos a ir, como por dónde estamos jugando. Esa era la idea. Y ya luego las ilustraciones creo que fue un poco, quería experimentar el formato, era lo que yo quisiera, como que yo hice la portada, como que yo hice las ilustraciones, ellos, porque fue cuando me ofrecieron ellos conseguir un ilustrador que dije como, no, esto yo creo que lo puedo hacer. Entonces fue un poco la parte de experimentar con eso y creo que un poco lo que usted decía de que si en las ilustraciones o no se nota como, como cierta desesperación. Yo siento digamos que sí la idea era que fueran como medianamente crípticas, como para que no fuera obvio lo que estaba apareciendo ahí, pero también que jugaran un poco como la portada del cuento. Sí, o sea, que también tuvieran esta idea de algo importante que suceda en el día de algo que es seguro que se pueda también plasmar gráficamente. Yo siento como que le agregue algo a la imaginación del lector a la hora de leer el cuento. Eso fue un poco como me aproximé a ellas, como que siento que el solo haber, o sea, la diferencia entre la primera ilustración que hice y la última, como que al terminar el libro casi que quería volverlo a ilustrar completo. Siento que es un proceso aparte súper interesante y creo que es lo que sí que me gustaría seguir haciendo. Usted mencionaba antes, pues que a través de su vida aquí en Bogotá se fue construyendo este libro y digamos que las historias son muy concretas. Los personajes, eh, no de la mala forma, sino de una forma bastante interesante, son superficiales, en el sentido de que uno nunca logra ahondar del todo en estos personajes. ¿Cómo fue la construcción de esas historias y pues de estos personajes también? ¿Fueron historias que usted vio, que le contaron o de dónde nacieron? Pues vea, yo creo que depende un poco de cada cuento, como que el primer cuento que yo escribí para el libro es el primer cuento del libro que se llama Tokio, y yo me acuerdo o sea, el cuento sale porque yo una vez leí una noticia medianamente similar en algún periódico amarillista japonés que terminé viendo por los azares de internet, eh, y me pareció fenomenal. Y yo en ese momento yo estaba en la universidad en un taller de narrativa con Carolina Sani, que es una escritora colombiana también muy buena. Y justo, la tarea de ese taller en ese momento era escribir un cuento sobre la violencia. Y digamos que esta idea de lo que, esto que le contaba ahorita, cómo enfrentar una realidad muy cruda sin necesariamente irse
al mismo tiempo abriendo espacio para el humor, que yo siento que es una vaina que a mí me llama mucho la atención, pues siento que empiezan a aparecer como este tipo de cuentos un poquito menos obvios. ¿Sí me entiende? Que un taxista quiere obligar a su pasajera a orinarse en el asiento de atrás es súper violento, supremamente violento, pero no es crudo. Y yo siento que eso es una cosa que me parece que es donde uno empieza a buscar un poco más la estética en la violencia, que es una vaina que a mí que me gusta muchísimo. Eh, Creo que las historias se terminan construyendo un poco como por la forma en la que me tocó vivir Bogotá como mientras crecía. Y creo que para mí hay como tres escenarios muy claros que me marcaron un montón. El primero que fue pues, después de que mis papás se divorciaron, un tiempo después mi papá se fue a vivir a Suba. Y yo vivo en el norte de Bogotá. El camino hacia Suba, varias veces que fue a visitarlo, eventualmente no, o sea, era demasiado, como 2 horas en transporte público para llegar a verlo. Como que me acuerdo mucho de esa experiencia. El transporte público, el barrio en el que mi papá vivía, como la forma tan distinta en la que se llevaban las cosas en donde yo vivía con mi mamá, donde él estaba viviendo. Luego mi papá también él es arquitecto y tuvo un proyecto para restaurar la Catedral Primada de Bogotá. Y me acuerdo de ir mucho al centro con él y me tocaba salir del centro con mi papá a las 3 de la mañana, como que me tocó ver el centro por la noche, que yo siento que como niño fue una experiencia muy particular, como que siento que el centro de Bogotá tiene como una oscuridad en la noche muy agresiva y siento que eso me marcó. Y luego cuando entré a la universidad, yo estudié para graduarme, me puse en otro lugar y también como que conocer las cosas también muy increíbles que tiene el centro de Bogotá, digamos que también aprender a amar la ciudad, eh, digamos que moviéndome por el centro no sé, como que creo que me ha tocado vivir Bogotá de una manera particular, supongo que a todos los que hemos estado, los que vivimos en Bogotá nos ha tocado, cada uno tiene su manera de verla, pero a mí la violencia como cotidiana, como en el aire que hay en Bogotá, como que siento que siempre ni siquiera es violencia, creo que violencia no es la palabra, tal vez es como, está como, pues es la sensación de inseguridad y la sensación de extrañamiento, y como la sensación de que uno no sabe si uno está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o uno no sabe si eso depende de la suerte y uno ve que pasan cosas raras y como que uno, no sé, la experiencia de la capital latinoamericana violenta, insegura, digamos que con una escena artística muy interesante que refleja todas estas cosas, como que, no sé, creo que un poquito de todo eso aparece en los cuentos. Como mi intención también fue tratar de hacer como una recolección y un poco un inventario de las cosas que a mí me habían llamado la atención en Bogotá. Entonces, no sé, le pongo un ejemplo, como que para mí el, los taxistas, el tema de los taxistas como gremio, como toda la narrativa que hay alrededor, lo que ha pasado después de que entró la nueva tecnología, como que todas esas vainas, por ejemplo, siempre me han parecido muy fuertes. Entonces, para mí tenía que haber un taxista dentro del libro, que siento que es una parte representativa de Bogotá. Sí, como que algo que suceda en un bus público, que siento que también es una parte representativa de Bogotá, como que una experiencia, si uno va a montar en transporte público bogotano, no sabe cómo es, o sea, es fácil imaginárselo, y es similar en México, y es similar en Chile, eh, que también es bonito. Eh, no sé, siento que los falsos positivos, por ejemplo, siento que en el libro hay un cuento de falsos positivos al final, como que no es literal, pero ahí está. Siento que todas estas cositas, como que yo traté de hacer un inventario de cuáles eran esas cosas llamativas que quería guardar de Bogotá en esta colección de cuentos que estaba escribiendo. Siento que, digamos que por ahí fue como la forma en la que intenté buscar. Venga, Simón, en este momento nosotros estamos viviendo pues un momento histórico por lo que está pasando en las casas, en las calles, en muchas partes. eh, Como hubiera sido escribir un cuento o bueno, parte de este libro con la influencia de esta coyuntura. Pues fíjese que he estado pensando en eso últimamente, como no específicamente en esa pregunta, pero sigamos en el tema como de cómo funciona, cómo se lee el libro. Ante divierte mucho en especial porque no sé, como que el libro juega muchísimo con el tema de la mala suerte y de la ironía y como de este humor negro que tiene la vida que me parece que es, pues a mí me hace, a mí me da risa y me parece entretenido si uno lo toca, digamos que con cuidado y con respeto. Pero no sé, como que todo esto del coronavirus siento que se parece al final un poquito
a lo que pasa en el libro. Como que obviamente creo yo que a mucha menor escala, como que mi libro al final es la historia de una tragedia en Bogotá, que siento que es lo que yo quería y siento que al final es un poquito lo que está pasando ahorita, como que es una gran calamidad que nadie se veía venir. Obviamente creo que nosotros estamos en otro lugar, como que se ve la luz al final del túnel, aunque esté un poco lejos, pero, pero, pero ahí está, como que sabemos que esto va a pasar y digamos que históricamente también, o sea, pues, pandemias llevamos sufriendo toda la historia y la prehistoria y van a seguir apareciendo y pues digamos que de una u otra manera las iremos manejando, pero pues es una cosa que ni es la primera ni es la última, entonces como que siento que se juega de manera distinta, pero sí me llama mucho la atención como la idea del enemigo invisible, la idea como de esto que está ahí no se ve, como que este monstruo que camina por las calles de Bogotá, pero que lo más terrorífico no es que haya un monstruo, sino que no se ve, como que siento que eso me parece fenomenal, siento que no es extraño que haya tantas películas y libros que hayan jugado con esta idea, ¿sabes? Como que es esto, como que el apocalipsis zombie es un cliché, ¿sabes? O sea, esta vaina del virus es una cosa que sí está en la imaginación común de la gente y siento que por eso es tan loco, porque hay expectativas, ¿sí? Como que porque la gente dice como, ¿qué? ¿Un virus? ¿Pandemia? El único lugar donde yo he visto eso es en videojuegos y películas, como que, ¿de dónde me agarro? Yo siento que eso me parece que juega un poco en contra de nosotros la expectativa de cómo funciona esto cuando ninguno, digamos que a nadie nunca le ha tocado algo de este tamaño. Entonces creo que un poco como yo lo pienso es que ojalá que la historia de una tragedia en Bogotá le aliviane un poco la cuarentena, ojalá a alguna persona, mientras que seguimos en estas. Claro. Bueno, Simón, ya cerrando un poquitico esta charla, ¿qué viene para su carrera? Tanto como músico, como escritor, como estudiante, si lo quiere así. Pues vea, ahorita digamos que la situación está extraña, como que todavía estamos terminando de descifrar qué es lo que va a pasar en este tiempo, entonces digamos que afortunadamente con Morat como que tenemos mucha música ya hecha, grabada, guardada, eh, con la que digamos que nos da bastante posibilidad de maniobra, a ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ir organizando para que el tiempo que viene sea sostenible. Yo estoy ya trabajando como en un próximo libro, ojalá, como que todavía está muy en trabajo, creo que es una idea, creo que es una cosa nueva, creo que es una cosa que es distinta y no, creo que no se ha visto, yo nunca la he visto, entonces esto como que siento que es chévere, tiene mucho que ver con tecnología, entonces creo que va a ser interesante. Eh, entonces estoy ahorita literalmente como en fase experimental un poco del libro, como probando algunas cosas, revisando cómo se puede hacer lo que tengo en la cabeza, eh, pero hay planes. Y como estudiante, pues fíjese que yo creo que a lo mejor la faceta de estudiante es la que más beneficiada se ve con todo el coronavirus, porque como todo se volvió online, es que mi mayor problema para poder graduarme es que no, yo estoy de gira, no puedo ir a clase. Y los Andes, que es mi universidad, pues hasta ahora no tenía digamos que un sistema montado realmente para ver clases online. Entonces ahora que sí se puede, pues creo que la verdad graduarse se acaba de volver como muchísimo más viable. Entonces creo que aprovecharé este tiempo que seguramente tendremos de pausa para también avanzar con eso. Bueno, pues muchísima suerte y de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación. Nos estamos viendo y pues a todos los que lo tengan, pues recomendarles de nuevo leer A la orilla de la luz. Esperemos que pase pues, rápido, lo más rápido posible y lo que sea lo más seguro para todos, pues este momento para que puedan disfrutar del libro si no lo tienen. No, muchísimas gracias, Juan, de verdad, por la invitación y por la conversa.